dicen que si no me puedo casar, que pa' mí es ese, ni con Superman. No quiero que nadie en la vida me diga qué hacer, y quien me quiera me sepa querer. Soy mujer montaña, sueño lo que quiero, lo que me da la gana. Soy mujer montaña, ya no tengo miedo ni quedo callada. Buenas tardes, queridas amigas y amigos de este nuestro espacio Mincaricuy. Mincaricuy es un espacio de aula abierta y de complementación académica para nuestras estudiantes de la Escuela de Educación Superior Pedagógico Puquiasunchis. Pero, pues, para todo ciudadano, toda ciudadana interesado en aportar soluciones a los problemas de la educación, bienvenidas, bienvenidos, porque este espacio está pensado para que todas, todos podamos intervenir y participar en la propuesta de soluciones. Y le agradecemos a LEDS brindarnos esta posibilidad. Esta tarde acabamos de escuchar un tema hermoso, ¿no? Mujer montaña. Y tenemos el agrado de tener junto con nosotros, a Daniel Maldonado. Daniel es psicólogo, muy jovencito, y eso nos alienta, dedicado a la dirección de proyectos de la asociación Calpa. Ahora vamos a conversar justo de qué va Calpa, cuál es su preocupación, cuántos años tienen impulsando esto de lo que vamos a hablar. Y de hecho sí, vamos a preguntarle a Daniel, uno, por qué escogió este tema, y dos, pues en este ámbito, en este tema que nos toca hoy, hablar del enfoque de género. Hay mucho entuerto, pero creemos más que es por desinformación que por mala leche. Daniel, bienvenido esta tarde a Mincaricuy. Cuéntanos para empezar, ¿por qué el tema? ¿Por qué escogiste Mujer Montaña? Buenas tardes, Tania, buenas tardes a todos, todas, todes. Es realmente grato poder estar aquí compartiendo este espacio, sobre todo para hablar un tema tan importante, ¿no? La canción Mujer Montaña, que es la que he elegido, es una canción muy importante, forma parte de la campaña Vivir sin Miedo y tiene todo este mensaje de empoderamiento para todas las personas, ¿no? Si bien es cierto, hablamos de mujeres porque las mujeres son las principales víctimas de la violencia en nuestro país. Esta canción nos menciona todo un empoderamiento para cualquier persona que ha sido víctima de cualquier tipo de violencia, que podamos decir basta, que podamos salir y que podamos saber que es importante contar en nosotros mismos, mismes, y también saber que hay personas que están ahí para apoyarnos en cualquier momento, ¿no? Y que nuestra fortaleza y nuestra unidad es la que nos va a llevar adelante siempre. Bueno, nos queda claro y enhorabuena que haya sido ese el motivo de tu elección. Vamos a empezar a quemar ropa con el tema. El tocarlo ha traído reacciones adversas en un sector de nuestra sociedad, y vale decir que es en un sector muy urbano. Pues tenemos no al país dividido, sino algunas reacciones contraproducentes con el enfoque de género. Entonces vamos a empezar pidiéndote que, para quienes tienen todavía confusiones gracias a esa desinformación con la que se ha volanteado en los medios de comunicación, ¿qué es el enfoque de género? ¿Qué busca? ¿Qué es el enfoque de género? Sí, es importante poder clarificar eso también porque tenemos mucha desinformación a todo nivel, desde los grupos de poder, de los medios de comunicación, desde la política misma. El enfoque de género son estos lentes que nos ponemos para ver la sociedad desde un ámbito igualitario, ¿no? Desde un aspecto en que hombres y mujeres y todas las personas que están fuera de este binario sexual pueden vivir o deberían vivir en una sociedad digna, igualitaria, equitativa, expresarse libremente, poder amar libremente sin ningún tipo de violencia, sin ningún tipo de burlas, de discriminación.
¿no? Entonces, el enfoque de género nos permite leer estas brechas sociales, históricas, que hemos seguido arrastrando por mucho tiempo y poder dar solución para que estas brechas se acorten, se cierren y que todos, todas y todes podamos vivir libremente en un espacio sin violencia y sin discriminación, ¿no? Es básicamente de eso lo que se trata el enfoque de género, ¿no? De que todos, todas y todos podamos vivir igualitaria, equitativamente y libremente también. Así es. Y bueno, cuando a veces algunos usamos el lenguaje inclusivo, eh, le puede sonar pésimo a algunas orejas que se han acostumbrado a los adjetivos que y los artículos que nos planteaba el castellano hasta ahora, ¿no? Pero lejos son libres de usarlo o no, pero lo que está por encima de eso es que cuando se propone que se haga parte de la currícula oficial, no se propone por el capricho de un grupúsculo, como han dicho, sino porque tenemos una comisión de la verdad y la reconciliación que hace años, cuando se produjo el desastre de un fraticidio que vivimos entre el 80 y el 2000, y este periodo de violencia trajo, entre otras cosas, oficialmente 76.522 muertos por violencia. Y entre ellos se cuenta muertos por violencia también discriminatoria. Cuando la Comisión de la Verdad y la Reconciliación hace sus recomendaciones, habla de la discriminación como la causa número 1 de la violencia en esos años. Entonces, si lo ligamos al tema Constitución Política del Perú, artículo 2, inciso 2, ¿no?, de la Constitución vigente, hablamos de un derecho. Y si hablamos de lo de la recomendación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, hablamos de una causa probada estadísticamente que generó violencia y muerte. En ese contexto, ¿tú qué crees que falló? ¿Qué es lo que queremos incluir en la escuela cuando hablamos de incluir en la currícula oficial estos temas? 1. Y 2, ¿qué es lo que falló para que hayamos tenido estas reacciones, ¿no? ¿Qué crees tú? ¿Qué creen ustedes como institución? Sí, realmente es muy importante que podamos hacer todo este recorrido histórico, ¿no? Como bien mencionas, el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que habla de la necesidad de transversalizar el enfoque de género, porque justamente todas las violencias que se han dado han tenido tintes discriminatorios por origen, raciales, orígenes étnicos y también de género, ¿no? Donde las mujeres han sido utilizadas como territorios de conquista, tanto por los grupos terroristas como los grupos militares de ese momento que estaban reprimiendo la violencia terrorista. También tenemos toda esta información por ejemplo, del movimiento revolucionario Tupac Amaru, que en su campaña de limpieza social asesinaba a personas homosexuales, personas trans, ¿no? Y es muy importante reconocer que todo esto son heridas que seguimos arrastrando hasta el día de hoy porque no ha habido una reparación real, ¿no? Y parte de esa reparación real implica también el hecho de que vivimos en un estado de derecho. Eso significa que el Perú está inscrito en diferentes espacios de concertación a nivel internacional, está inscrito en diferentes tratados internacionales, y que todos estos documentos tienen el mismo rango de una constitución, tienen rango legal, entonces tienen el mismo peso, entonces debemos cumplirlos. Y hemos visto que a nivel mundial el enfoque de género se viene transversalizando en varios países con buenos resultados, ¿no? Entonces, a nivel educativo, lo que se busca con la transversalización del enfoque de género es que en todas las materias se pueda hablar con un lenguaje equitativo, con un lenguaje real, y promoviendo que hombres y mujeres, niños y niñas, adolescentes varones y adolescentes mujeres puedan reconocer sus capacidades, sus habilidades personales
más allá de los estereotipos de género, quitar esta idea de que los niños son mejores en matemáticas y las niñas son mejores en arte, de que los hombrecitos tienen que jugar fútbol y tienen que estudiar ingeniería y las mujercitas juegan vóley y estudian enfermería, ¿no? De eso se trata el enfoque de género y es lo que se quiere transversalizar a nivel educativo, donde niños, niñas, adolescentes, jóvenes puedan crecer desarrollándose libremente como son, sin discriminación. Y creo que el problema que ha levantado tanto ruido en los últimos años es que no tenemos una conciencia real de los problemas que están pasando en nuestro país, porque los grupos de poder pretenden silenciar todas estas situaciones de violencia. Además que sí, creo que nos hemos desensibilizado completamente de todo esto, porque nos hemos acostumbrado tanto a ver en los medios de comunicación asesinatos, violaciones, violencias, que realmente pensamos que es normal cuando no lo es. Entonces, y además de esto, ha habido una falencia en la capacitación al personal docente desde hace muchos años. No, cuando hablamos de educación sexual integral, vemos que hay recursos, pero los docentes no han sido capacitados en cómo utilizarlos, donde de repente hemos utilizado tanto el tema de género que se ha convertido en un sinónimo de homosexualidad o de diversidad sexual, que se piensa que se va a homosexualizar a los niños cuando no hay nada más alejado de la realidad. Lo único que se quiere es que todas las personas, desde inicial hasta la universidad y en sus trabajos, puedan vivir libremente y no tengan que ser víctimas de ningún tipo de discriminación por su orientación sexual, por su identidad de género, por cómo expresan el género o por su sexo biológico muchas veces, ¿no? Sí, pues. Y es verdad lo que dices, ¿no? A veces no tenemos la obligación los docentes de saberlo todo. Y además traemos taras de nuestra forma de haber sido educados, o sea, no crecimos necesariamente las anteriores generaciones en el marco de una educación llena de respeto a los derechos, igualitaria, ¿no? Más bien sostenía una manera de pensar que eh, ahondaba estos roles equivocados de género, ¿no? Entonces, yo creo que un docente necesita aceptar que debe romper esas taras. ¿Cómo sería para ti, cómo sería para ustedes el perfil de docente ideal para tocar estos temas, para desarrollarlos junto a sus estudiantes en el colegio, pues desde todos los niveles, desde pequeñitos hasta el superior? ¿Cómo crees que debería ser ese perfil? Creo que estamos en un punto histórico donde niños, niñas y adolescentes tienen la información a la mano en todo el tiempo, ¿no? En el internet, en los medios de comunicación, en la tele, en la radio, y pretender que un docente o una docente lo sepa todo, realmente ya quedó atrás, ¿no? Entonces, creo que algo muy importante que nosotros apostamos para la implementación del enfoque de género y de la educación sexual integral a nivel educativo es justamente esta disposición que tengan los docentes y las docentes de poder aprender, de saber que lo que nos han enseñado hace 5 años, hace 10 años o hace 20 años, ya no es así, porque la cultura va evolucionando, las sociedades van evolucionando, vamos descubriendo nuevas cosas. Los docentes puedan ser esta persona que más que simplemente traer el conocimiento e implantarlo, entre comillas, en la cabeza de los estudiantes, puedan acompañar los procesos de aprendizaje, ¿no? Que sepan y que escuchen a sus estudiantes, que recojan toda esta idea, todo lo que quieran aprender ellos, ¿no? Que los puedan escuchar, que les puedan dar recomendaciones basadas en los hechos, basadas en la ciencia, en la academia también, ¿no? Pero básicamente eso, que sean personas que estén dispuestas a aprender cada vez más, abrir la mente, abrir los conocimientos y acompañar todos estos procesos de sus estudiantes sin discriminación y sin prejuicios, ¿no? Y siempre de la mano de los padres, del área de psicopedagogía de las instituciones educativas, ¿no?
Vemos que los padres se quejan mucho en el hecho de que se piensa que el enfoque de género va en contra de lo que ellos van a enseñar en sus familias, ¿no? Y cuando lo analizamos también tenemos que tener en cuenta la opinión de los padres, escucharlos. Es importante que los padres sepan qué cosas están aprendiendo sus hijos, y es justamente por eso que se hacen las escuelas para padres, que se hacen estas reuniones, donde claramente los padres deben estar al tanto de qué cosa van a aprender sus hijos, pero también los padres tienen que estar abiertos a que sus hijos puedan tener toda la información necesaria para que puedan vivir una vida libre de violencias y sobre todo una sexualidad responsable, ¿no? Y que los docentes puedan manejar todas estas situaciones, ¿no? Y puedan explicar la necesidad de transversalizar el enfoque de género y de implementar la educación sexual integral libre de prejuicios. Eso por un lado, y siempre recordando como pájaro carpintero, dig, 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 ¿no? Todo el tiempo, de que no se trata de imponer ninguna ideología, como han querido decir infaustamente, ¿no? Sino se trata de lo que has dicho. Vivimos en un estado de derecho. Somos parte de convenios internacionales de derechos humanos. Nuestra búsqueda es disminuir y erradicar la violencia por de cualquier naturaleza, por cualquier razón. Y dentro de esa violencia estructural, pues la discriminación, la intolerancia, son los caldos de cultivo más fuertes de nuestra sociedad. Has dicho algo importantísimo también. Se trata de una educación sexual y de salud reproductiva que tiene también la mira de vivir una sexualidad responsable, gustosa también, pero que no implique pasar como un tractor por la vida del otro o por la tuya propia, ¿no? Entonces, ¿cómo es que afrontamos docentes de todos los niveles? ¿Cómo es que deberíamos ir incorporando estos contenidos desde inicial hasta secundaria? ¿Cómo crees que se debería dar esta transversalización, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué temas deberíamos tocar? ¿Qué cosa es lo elemental? Justamente hace poco se aprobó el proyecto de ley 904, que ahora ya es ley, la 31498, que es justamente esta ley que habla de que los padres son quienes van a decidir los materiales educativos que se van a utilizar en las instituciones educativas, ¿no? Si lo vemos a grandes rasgos, diríamos no hay ningún problema, porque los padres deben saber qué cosas se está enseñando a sus hijos, ¿no? Sin embargo, esta ley tiene un tinte conservador bastante grande, porque desde su gestión, desde que se presentó el primer proyecto de ley, se utilizaba como un antecedente y como un marco conceptual de la ley misma, cuestiones bastante religiosas, bastante conservadoras, ¿no? Y que esta ley ha sido impulsada por el grupo de Con mis hijos no te metas y otros grupos conservadores. Entonces se habla tajantemente y explícitamente de la prohibición de hablar de salud sexual reproductiva en las instituciones educativas. Y lo peligroso de esto es que pone sanciones para los docentes que lo hagan, ¿no? Entonces, esto es algo inaudito en este momento, porque no podemos pensar, no podemos creer que vivamos en un espacio, en un contexto donde los docentes puedan ser sancionados por hablar de cuestiones tan básicas como es la salud sexual reproductiva de las y los niños y adolescentes, ¿no? Entonces, justamente en este contexto, la lucha que tenemos desde las organizaciones sociales, las organizaciones no gubernamentales, desde las mismas instituciones educativas, es demostrar que la educación sexual integral funciona, y no es algo que lo estemos trayendo de otros lados, ¿no? Hemos visto ejemplos en nuestro país, colegios en Miraflores que han reducido a cero el embarazo adolescente, aplicando sesiones de educación sexual integral, investigaciones que han sido publicadas este año, por ejemplo, de Católicas por el Derecho a Decidir,
aplicada a personas católicas y evangélicas, donde más del 60% está a favor de la educación sexual integral, al igual que la encuesta de Ipsos, que salió un par de semanas después, donde dice que el 80% de la población peruana está a favor de la educación sexual integral, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda para poder implementar la educación sexual integral y por qué es importante? Es importante porque ayuda a identificar situaciones de violencia y de poder saber dónde denunciar si es que vivimos una situación de violencia, vivir una sexualidad placentera, pero también responsable, poder reducir los números de contagios de infecciones de transmisión sexual, reducir los embarazos no deseados en adolescentes, ¿no? Son varias cosas que nos permite la educación sexual integral. Y esta información se da de manera gradual. Es importante hablar de estos temas desde inicial, que los niños reconozcan que su cuerpo les pertenece, que es suyo, que nadie tiene por qué tocar sus cuerpos, que conozcan las partes de su cuerpo, ¿no? Y cuando pasamos a la primaria, igual seguimos dando este refuerzo de que el cuerpo les pertenece, de que su cuerpo es su territorio, es suyo y nadie puede hacer nada con su cuerpo si no lo permiten. Hablar también de las relaciones una vez que vamos empezando en la adolescencia, de las relaciones, desmitificar todos estos mitos del amor romántico, de la media naranja, que se puedan tener relaciones saludables, y recién cuando estamos terminando el colegio empezamos a hablar de métodos anticonceptivos, de prevención de ITS, ¿no? Entonces la información se da de manera gradual, a toda edad, porque en cada una de las etapas del desarrollo de la persona hay un componente de la sexualidad. Queramos aceptarlo o no, existe, porque es parte de quienes somos, es parte de la vida de un ser humano. Y es importante dar esta información de manera gradual, para todos, todas y todes, y siempre con información científica. Eso, y por ejemplo, al inicio de la vida, ¿no? Sí, este es mi cuerpo, me pertenece, te oí decir el otro día algo muy importante. Ya damos por hecho de que el médico, por ejemplo, tiene como carta libre para tocarnos lo que sea. Listo, sabemos de su formación profesional, sabemos de su seriedad, pero también uno puede decidir sobre eso, uno tiene que darle licencia para tocar el cuerpo aún para ser auscultado. Entonces esto lo tienen que saber desde niñitos, ¿no? Y eso no quiere decir que les estemos inoculando el bicho de la desconfianza. Es muy diferente, ¿no? Este es mi cuerpo y también me corresponde cuidarlo. Más adelante, cuando mi cuerpo crezca y se desarrolle, empezaré también a gozarlo de otras maneras, ¿no? Pero al gozarlo, ni pasar por encima de nadie, ni que me pasen por encima haciéndome puré, ¿no? Esta es la tarea, Entonces, para nosotros es importantísimo tocar estos temas porque sentimos que en Latinoamérica somos el país que está retrocediendo en esto cuando, o sea, estamos volviendo a discusiones de los años 40, ¿no? No estoy exagerando. Revisemos los procesos de la historia de la pedagogía, no estoy exagerando. Entonces necesitamos comprometernos como sociedad a ver el velo científico. Hay otra cosa que nos preocupa, Daniel. Sí, pues es cierto de que muchos chicos, muchas chicas tienen acceso a los dispositivos y más bien esta educación, este enfoque de género puede ayudar a guiar y a mejorar su comunicación con estos medios y no que se pelen toda esa información como cierta y se desorienten más. Podemos ayudar en esa orientación, pero hay quienes no tienen acceso absolutamente a ningún dispositivo. ¿Cómo trabajar el enfoque intercultural? ¿Cómo como cuidando este tema, sin dejar de tocarlo, ir desde el respeto y desde la comunicación y el diálogo con las culturas originarias del país, con los diferentes idiomas, con las cosas que se piensan en cada comunidad de tantísimas naciones que hay en el Perú. Somos 42 idiomas y cada idioma con su manera de entender el mundo. ¿Cómo es que
se podría plantear un enfoque intercultural para trabajar este tema? Ujú. Justamente desde Calpa nosotros a nivel nacional intervenimos en los 3 pisos ecológicos en 4 regiones. Estamos en Lima, en Ayacucho, en Cusco y en Loreto, ¿no? Y en la experiencia de trabajo implementando educación sexual integral nos hemos dado cuenta que antes de tocar estos temas es importante hablar con la población, con la gente de las comunidades y que nos expliquen cómo es la vivencia de la sexualidad en sus contextos. Y en base a eso poder generar conocimientos a la par, conocimientos juntos, ¿no? Aprender de ellos y ellos aprender de nosotros y que podamos ir identificando algunas situaciones que de repente no son las más adecuadas, pero también reconocer que existen cuestiones culturales, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la sierra, hablamos de Yananti, ¿no? Que es esta complementariedad, Complementariedad, ¿no? ¿no? Nos han metido en la cabeza, por ejemplo, en las zonas urbanas, que el Yanantin implica solo la unión de un hombre y una mujer. No, Sin embargo, cuando vamos a las comunidades altoandinas, vemos Yanantin en parejas homosexuales, porque se entiende que esta unión es una unión de complementariedad de así energías, más no de los cuerpos. Y eso así es algo importante que debemos revalorar y no vamos a ir y no tenemos por qué cambiar las visiones culturales de las personas, sino juntando tanto la visión de las comunidades amazónicas, de las zonas rurales, de las zonas de la costa, y trayendo información científica de repente que nosotros manejamos en las zonas urbanas, podemos generar conocimientos mucho más grandes, mucho más amplios, ¿no? Cuando vamos a las postas en los servicios de salud sexual reproductiva en las zonas rurales, muchas veces las mujeres se asustan cuando les ponen un dispositivo intrauterino, así porque es. no existe esta conversación entre el personal de salud y la persona que está y la persona usuaria del servicio. Simplemente vamos y pensamos que les estamos salvando la vida cuando de repente no es así, ¿no? Entonces tenemos que primero tener esta conversación con las personas para conocer cómo viven su sexualidad y después poder generar un conocimiento conjunto y siempre avanzar hacia adelante, ¿no? Y esto no implica justificar situaciones de violencia porque existen estos patrones socioculturales, ¿no? Implica que podamos empezar a identificarlos también, ¿no? Y que podamos, en base a todos los conocimientos que se tienen desde las comunidades amazónicas, andinas, rurales, de la costa, también entender cómo podemos resolver todas estas situaciones y generar que todos, todas y todes podamos seguir lo que decimos siempre, ¿no? Podamos vivir sin miedo de sufrir algún tipo de violencia, ¿no? Y eso, ¿no? Fomentando un diálogo que enriquezca nuestras posibilidades, ¿no? O sea, y ojo, también nadie cuando habla de enfoque de género habla de imponer nada. Por el contrario, la lucha es de que seas libre y capaz de decidir, pero que esa decisión sea lo más informada posible. Este, cuando dices una mirada científica, pues sí, también nuestras comunidades andinas, amazónicas, tenían otras ciencias. Vale decir, la cultura hegemónica siempre ha descrito como ciencia lo que los conocimientos que han parido bajo los mecanismos que los han parido, pero en este tiempo queda más que demostrado que eh, nuestro aporte al conjunto del conocimiento mundial es enorme. Entonces, cuanto más puentes seamos en este tema específico, vamos a lograr una mejor y más plena salud sexual y reproductiva, ¿no? Hay algo que nos preocupa de sobremanera, ¿no? Y hay que llamarlo con nombre propio. Tú acabas de hablar de una ley ya, ¿no? Que es tristísima, pero hemos retrocedido años con las últimas decisiones políticas. ¿Qué se viene? ¿Qué nos toca como ciudadanos? ¿Cómo estamos asumiendo? ¿Cómo asume una institución como Calpa este tema que trabaja seriamente en el avance
de la implementación del enfoque de género. ¿Qué se viene? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué hacemos los ciudadanos, las ciudadanas, las ciudadanas? Creo que lo primero es que debemos empezar a organizarnos. Estamos retrocediendo en cuestión de derechos sexuales y reproductivos de una manera realmente preocupante. Lo poquito que hemos avanzado nos lo están quitando y de formas aceleradas, ¿no? Porque ya se hizo esta ley de los materiales educativos y ya se aprobó también en la primera instancia el cambio del Ministerio de la Mujer al Ministerio de la Familia, que Eso es también implica, terrible. Eso sí, es terrible. implica una invisibilización completa a todas las situaciones de violencia, a todo este proceso, ¿no? Tenemos nuevos proyectos de ley que se están gestando desde los grupos conservadores, esto de la tenencia compartida obligatoria, ¿no? Sin importar que una madre haya sido víctima de violencia, sí o sí tiene que compartir la tenencia con su agresor. Un agresor no puede ser buen padre, ¿no? Eso lo tenemos claro, ¿no? Y son varias cositas así que nos están quitando de los pocos derechos que habíamos ganado. Entonces, es importante que podamos estar al tanto de toda esta información, saber qué es lo que está pasando. Y sabemos que es un cansino estar todo el tiempo en los medios de comunicación y ver las noticias porque nos indigna, nos molesta, nos llena de rabia ver todo lo que está pasando y llega un punto en donde nos cansamos, pero siempre tenemos que estar alertas de lo que está pasando. Hay que compartir la información con las personas que nos rodean y que sepan también que no le involucra solo a una o dos o a un grupo pequeño de personas, sino que realmente nos involucra a todos, a todas y a todes, ¿no? Que nos afecta como país, como sociedad, no solo a algunas personas. Entonces, creo que lo que se viene en estos años para poder volver a ganar estos derechos es seguir haciendo incidencia en todos los espacios que podamos, incidencia pública con las autoridades para que se sensibilicen de la importancia de tocar estos temas para prevenir los abusos sexuales en las instituciones educativas, prevenir que los embarazos no deseados en la adolescencia que generan deserción escolar, y también seguir hablando con las organizaciones de base que puedan identificarse con la lucha, con las organizaciones sociales, las organizaciones juveniles, que puedan saber qué es lo que está pasando y podamos articular todas nuestras luchas de manera transversal. Y finalmente, es importante la capacitación y la concientización a todas las personas. Ahora que estamos hablando en educación, es importante capacitar al personal docente desde la importancia de implementar el enfoque de género y la educación sexual integral. También es importante capacitar a las familias, ¿no? A los padres, madres, cuidadores y cuidadoras en la importancia de hablar de estos temas también en la casa y fuera del colegio y desde una perspectiva más grande, más amplia, sin discriminación, sin prejuicios y de acompañamiento a los hijos e hijas e hijes, ¿no? Y también capacitar a los estudiantes, a las estudiantes y a toda la población en general de la importancia de tener un enfoque de género. Muchas veces las personas hablan y dicen no es necesario hacer marchas, no es necesario salir en medios de comunicación. Es importante y es necesario porque así hemos logrado varios derechos. Pero si hay alguna persona que no se siente lista para salir a una marcha y se identifica con una lucha, puede hacerlo desde su espacio, desde las redes sociales o conversando con las personas que le rodean, ¿no? Hay varias formas de defender el ejercicio de los derechos, ¿no? Y todo parte por informarnos de lo que está pasando. Así es, así es. Ahora, para que la gente no nos mire chueco y nuestros estudiantes sepan de qué hablamos, a ver, ¿por qué decimos de que esta nominación de Ministerio de la Familia? Porque bien podría ser, claro, esto es justo, ¿no? ¿Por qué solo hablar de las mujeres? ¿Por qué solo que haya un Ministerio del Hombre? ¿Por qué es un retroceso? Porque suena increíble, no, nos ocuparemos de la familia.
No es un capricho, no fue un capricho implementar el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, porque venía justo de atender las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Uno. Dos, basados en estadísticas de violencia, muerte, discriminación, el germen más directo de la violencia en este país. Basados en esas estadísticas, es que había que atender primero a lo que era mayoritario como problema. Nadie inventó nada. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le quito el ente a los temas con nombre propio que tienen estadísticas súper peligrosas para una sociedad que necesita crecer, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Eso quiere decir de que vamos a dejar de ver el problema y ponerle un tinte, todos estamos preocupados por lo que vaya a pasar con la familia peruana. Pero ¿qué estamos entendiendo por familia? Veamos las estadísticas. ¿Cómo son las constituciones familiares en la mayor parte de familias del Perú? Vayamos a las estadísticas, ¿ah? Es la mamá, el papá y los hijitos. No siempre, ojalá fuera así, ojalá, pero no siempre. Entonces, tenemos que mirar las cosas nuevamente con seriedad, porque no vamos a superar los males, no podemos dejar de avanzar en estos proyectos vitales. Una pregunta que se nos queda en el tintero es, hace años, tampoco tantos atrás, se generó de parte no solo el Ministerio de Educación, sino pues el Estado directamente, a partir de muchísimos intentos, se generó un material para secundaria de educación sexual con información básica, tampoco muy profunda, información básica. Y esa vez no hubo tanto revuelo, ¿no? ¿Qué pasó con este material? ¿Tú tienes idea? ¿Tienes alguna información? ¿Qué pasó con este material? ¿Por qué cayó en el desuso? Sí, realmente estos materiales, claro, si bien es cierto, tenían una información bastante superficial, eran materiales que iban a servir mucho a los adolescentes, a las adolescentes de secundaria, en reconocerse como seres sujetos de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Cuando yo estaba en el colegio no recuerdo que me hayan hablado de estos temas, lo único que sé es que me decían que abortar era malo y que la homosexualidad era una enfermedad, ¿no? Y eso ha sido hace 10 años, ¿no? Y me imagino también que habrá pasado hace 20 años y hace 30 años, ¿no? Igual en relación a estos materiales, cuando los descubrimos y vimos que existían, ¿no? Y que lo más reciente es del 2017, que se generó un cuaderno de trabajo para desterrar los mitos del amor romántico en las instituciones educativas públicas. Desde CALPA y desde la Vocería Juvenil en Derechos Sexuales y Reproductivos también, que es una organización juvenil, se hizo una vigilancia en la implementación de la educación sexual integral en las instituciones públicas de Cusco. Y lo que los docentes tutores decían en relación a este tema es que nunca habían recibido capacitación de cómo utilizar este material, de que simplemente se les había dado y después nadie más les capacitó en cómo usarlo y por lo tanto no lo aplicaron, ¿no? Entonces, y ese es el problema a nivel educativo. Vamos teniendo ciertos avances, pero no se dan de manera integral. Y justamente para poder trabajar de manera integral es lo que decíamos hace un rato, ¿no? Capacitar al personal docente. Y vamos a tener, y tenemos buenos materiales que todavía son útiles hasta el día de hoy, que si bien es cierto se pueden actualizar varias cosas, todavía sirven como una base para poder tocar estos temas. Y es importante la capacitación docente, ¿no? Un docente que
Y creo que cualquier persona, en realidad, si simplemente nos dan un material y nadie nos dice cómo usarlo, no lo vamos a hacer, ¿no? Y parte también de la responsabilidad del Estado de poder garantizar que la información llegue a las estudiantes, a los estudiantes, y llegue de manera real. Entonces, por eso es importante capacitar al personal docente, ¿no? Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Simplemente se hizo el material y no hubo una capacitación de cómo aplicarlo después, ¿no? Y es una pena realmente. Sí, pues. Y hay otra cosa que nos ha llamado profunda y tristemente la atención. Los sectores de oposición de este gobierno, pues un poco más y describen como una lepra, ¿no? A los representantes, al ejecutivo, a los congresistas del partido de gobierno, todo es corrupción, es terrible, según ellos. Bueno, podemos suscribir parte de esa información y parte también es cuestionable, porque quienes están llamando corruptos a los otros, habría que ver bastante a fondo, y ni siquiera bastante a fondo, o sea, sale a la vista quién es quién, pero qué curioso para el tema de lo de la implementación del próximo Ministerio de la Familia, están de acuerdísimo, están, o sea, se les volteó el pastel. Entonces, sí hemos dicho que hay que organizarnos, pero ¿qué crees tú como ciudadanía que tendría que ser la acción urgente para, o sea, dejarle claro a uno y al otro lado que por encima de sus propios desconocimientos, sus propias maneras personales de pensar que no tienen que ver ni con el derecho, ni con la necesidad real de una sociedad. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál sería la acción ciudadana, pero prioritaria, a tomar, a gestar, a generar ahora, que estamos viendo en el tema más álgido, un pacto entre gente que es gato y ratón, ¿no? ¿Cómo lo sientes, cómo lo ves, cómo lo percibes y qué es la prioridad? ¿Qué tendríamos que hacer ya? Creo que nos estamos enfrentando a una ola conservadora bastante grande, donde la derecha, que históricamente ha sido conservadora, se está juntando con la facción más conservadora de la izquierda en nuestro país. Es que se Justamente... puede llamar izquierda a estos representantes. Eso, ¿no? O sea, de nombre nomás, pero de acciones no lo son. Entonces, creo que todas estas gentes conservadoras de todos lados se están juntando de alguna manera para ir en contra de los derechos e ir a favor suyo, ¿no? Y poder salvarse a sí mismos, ¿no? Y poder enquistarse en el poder y no perderlo nunca. Creo que es importante que como ciudadanía estemos al tanto de lo que está pasando. Nos demos cuenta y dejemos de creer en esta prensa que nos está mostrando cosas que no valen la pena y podamos darnos cuenta de realmente qué es lo que nos está afectando, ¿no? Y que podamos empezar a trazar y armar puentes entre todos, todas y todes para ver que todas estas cosas nos afectan a todo el país, a toda la población, ¿no? Y que podamos empezar a movilizarnos desde todos los espacios en los que podamos por lo que es justo, ¿no? Recordemos que ha sido la población organizada que se ha traído abajo la ley Gulfin hace algunos años. Recordemos que en medio de una pandemia, mundial, el 2020 ha sido la ciudadanía organizada la que ha sacado a Manuel Merino del poder que no se merecía, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos y nos unimos para lo que vale la pena y para lo que es justo, creo que podemos lograr grandes cosas. Y ahorita lo más importante es que todas las personas podamos tener una posición de vigilancia en el frente al gobierno
saber que todo lo que está pasando nos afecta a todos, todas y todes, y que dejemos de creer en la prensa amarillista que nos pretende vender algo de una manera tan sensacionalista que realmente ya parece una serie mal dirigida, ¿no? Entonces, es importante que podamos darnos cuenta de lo que está pasando, juntarnos y empezar a organizarnos, porque todo esto nos afecta y nos va a seguir afectando por un buen tiempo, ¿no? Así es. Y bueno, si por lo menos tuviera que ver con la defensa de una posición respetable, porque todos tenemos derecho a pensar lo que nos plazca, pero tiene que ver eso con afincarse en el poder y no permitir realmente un ámbito democrático para el desarrollo de esta sociedad, ¿no? No permitir la democracia, o sea, afincarse en el poder de manera testaruda, inconstitucional. Y yo siento, a ver si Dani tú estás de acuerdo, y no solo de acuerdo, sino a ver qué nos dices al respecto, que la ciudadanía tiene que estar más informada que nunca, pero informarse no tiene que ver con consumir la basura de los medios amarillistas, como dices tú, sino escuchar a politólogos, escuchar a gente analista del contexto, pero de uno y del otro lado. No solo los que aparecen en los medios, sino los que tienen medios alternativos. Y si no estamos todos al alcance de estos medios, tratar también, sin manipulación alguna, sino con el fin de difundir la información, ir a donde podamos, a las comunidades que podamos, a contarles, a inspirarles, a preguntarse que si queremos seguir dándole la decisión a esta gente, o si ya necesitamos proponer como ciudadanía otros caminos de gobernabilidad, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes de este contexto? Yo estoy, sinceramente, siempre sentimos, tenemos desde la educación este sueño de que pues nos toca sembrar esperanza aún donde no la haya, pero esa esperanza no vaga, ¿no? Sino arraigada, enraizada en lo que desde la educación podemos hacer y proponer. Entonces, desde ese ámbito, desde la educación, ¿qué crees que tenemos todos que hacer, abrazar como tarea imprescindible en el ámbito de las aulas, en el ámbito de la educación comunitaria, en el ámbito de la pedagogía? ¿Qué crees que podemos hacer? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo cuando tenemos que empezar a escuchar todas las voces, ¿no? Y poder poner atención a estos medios de comunicación independientes, alternativos, que muchas veces tienen la información más real y más aterrizada, ¿no? Es importante que también podamos compartir toda esta información con todas las personas que nos rodean y ver que esta información llegue a todos lados y que las personas podamos decidir de una manera informada, ¿no? Y creo que es muy importante porque siempre decimos que la educación es la base de todo, ¿no? La educación es la base de una sociedad informada, de una sociedad que crece y evoluciona y avanza. No se puede lograr si es que no hay una educación integral de base, ¿no? Y esto implica no quedarnos simplemente en matemáticas y en comunicación y en historia, también se trata de abordar la educación sexual integral, hablar desde la comunidad y ya no desde el individuo, ¿no? Es importante que todos, todas y todes tengan su voz y puedan expresarla desde su propia experiencia y que podamos recoger los aprendizajes de todos y todas y todes y aprender en conjunto. Y creo que desde la educación es importante que podamos mantener una información real de lo que está pasando y podamos dar la información tal y como es y acompañar los procesos de todas las personas, ¿no? De adolescentes, de jóvenes, de niños y niñas,
acompañar sus procesos, ¿no? Y poder contarles desde la verdad, desde lo que está pasando, no esconder información. No podemos esconder información, porque si un niño, una niña, un adolescente nos pregunta algo, es porque probablemente lo ha visto en algún lado y tal vez ya tenga una respuesta que no necesariamente sea la correcta, ¿no? Entonces, tenemos que dar la información, sí, graduada a la edad de la persona, pero tenemos que hablar siempre con la verdad, ¿no? Y tenemos que decir lo que está pasando y no podemos esconder información y es importante, ¿no? Siempre hablamos de que los niños, las niñas son el futuro del país, pero hay que analizar qué educación les estamos dando, ¿no? Y si queremos tener un buen futuro y si queremos tener una verdadera cultura de paz, es importante empezar por escuchar a todos, todas y todes y siempre dar la información real, verdadera y poder acompañar los procesos que van viviendo los estudiantes. Eso. Y que desde pequeños sepan que la prepotencia no es la dueña de la verdad. Eso es lo que nos está pasando, ¿no? Daniel, ¿qué cosa te gustaría decir? ¿Qué nos ha faltado conversar? Algo que se nos haya ido de las bocas y las manos. A ver, ¿qué se te ocurre para terminar? Creo que cuando hablamos de estos temas podríamos pasarnos hablando horas y horas y realmente seguir viendo diferentes aristas, ¿no? Pero creo que lo que debe quedar es el hecho con todos y con cada uno de nosotros, es el hecho de que podamos seguir escuchando todas las voces que nos rodean y poder tomar una decisión informada. Y si bien es cierto, estamos ahorita en un momento crítico para la educación sexual integral, para la educación con enfoque de género y para los derechos sexuales y reproductivos y los derechos humanos a nivel general, estamos en un momento bastante complicado. Es importante que podamos empezar a informarnos y, y empezar a tomar acciones desde donde estamos, desde nuestros espacios, desde lo más pequeño se construye, ¿no? Y cualquier granito de arena es necesario, ¿no? Entonces, creo que solo me queda decir eso, ¿no? Poder buscar la mayor cantidad de información que podamos y empezar a actuar desde lo que somos, desde donde estamos y poder ayudar a todas las personas que vean para poder tener realmente esta cultura de paz que tanto venimos hablando desde hace tantos años, ¿no? Creo que eso, ¿no? Acompañémonos entre todos. Así sea. Y pues a veces el miedo a lo diferente, ya sea a nivel, por llamarlo de alguna manera, étnico, racial, ya sea a nivel de, es diferente mío culturalmente hablando, ya sea a nivel de género, ay no, pues tiene una opción que yo no llego a comprender, entonces, ¿cómo vamos a solucionar las cosas? Que viva la prepotencia y mato lo que no me gusta, lo que es diferente, lo acabo, lo incendio, lo escondo, o me animo, como hicieron nuestros antepasados, nuestras antepasadas y de hecho nuestros antepasados, este, eh, a más bien proliferar la diversidad y en esa diversidad encontraron lo mejor que esta cultura le ha dado al mundo en todo el Huiracochañán, ¿no? En todos los pueblos que formaban parte del antiguo Tahuantinsuyo aquí en el Ande y los pueblos del norte y los de la Amazonía. Si algo hemos criado es la diversidad y si algo ha generado la sobrevivencia, la sostenibilidad, es la crianza, la diversidad. Fíjense, si no, cuántas variedades de papa nos hubieran quedado si no apostábamos por mezclarlas. Es un hecho natural para sobrevivir. No existe una sola forma de ver y de vivir. Querida estudiante, querido estudiante, querida estudiante que nos estás escuchando, plantéate de que es una tarea de titanes, pero importantísima.
pelearse por la diversidad. Vamos a terminar esta entrevista por escuchar un videíto que vamos a presentar hacia el final de una campaña vuestra que se llama Vivir sin Miedo. Y pues ahí aparece frente a un muro de piedras nuestras un Pablito contándote algunas cosas elementales para que te preguntes si es que vives en un contexto de violencia que a veces normalizamos o no. Daniel, muchísimas gracias. Y con nosotros será, queridos, queridas, querides, hasta una próxima ocasión. Para quienes no pudieron ver el íntegro de este Mincaricuy, pues las repeticiones en Radio Santa Mónica, Quillabamba, en Radio Inti Raymi, están apareciendo en este momento en sus pantallas con los horarios que mejor le convengan, nos convengan. Y pues en la próxima emisión estaremos hablando de un tema que también nos interesa muchísimo, ¿no? El próximo Mincaricuy se va a ocupar de la escuela, ¿no? La educación nos aleja de la vida misma, a veces nos aleja de la vida misma. Preguntémonos esto urgentemente. La escuela en una comunidad huachipaire. Entonces vamos a hablar sobre este tema con Alberto Manqueriapa. Los esperamos, les esperamos la próxima emisión de Mincaricuy. Y con nosotros hasta la próxima. Los dejamos viendo este video. Cuídense. Mitos y verdades sobre la violencia de género. ¿Los hombres son violentos porque esa es su naturaleza? No. ¿Insultar es una forma de violencia? Sí, Ari. ¿La violencia es normal en una relación de pareja? No. ¿La violencia se da en todas las clases sociales? Ari. ¿Las bebidas alcohólicas justifican la violencia? No. ¿Los problemas se solucionan conversando? Ari. Sí, Ari. Vivir sin miedo es nuestro derecho. Kuskaya Kawarina Kusu. Dicen que si cocino me puedo casar, que para mí es ese, ni con Superman. No quiero que nadie en la vida me diga qué hacer, y quien me quiera me sepa querer. Soy mujer montaña, sueño lo que quiero, lo que me da la gana. Soy mujer montaña, ya no tengo miedo ni quedo callada. Mujer montaña, a mí nadie me daña. Mujer montaña, siente el rugir de mis entrañas. Que la policía me puede ayudar, pero si me mandan a casa da igual. Hacer los deberes por nacer mujer, dice el machito mientras ve TV. Soy mujer montaña, sueño lo que quiero, lo que me da la gana. Soy mujer montaña, ya no tengo miedo, me cuidan mis hermanas. Mujer montaña, a mí nadie me daña. Mujer montaña, no creo en tus patrañas. Me gustaría no tener que hablar de esto nunca más, pero sucede que ha aumentado la violencia por acá. Los jueces no se acusan por el color de un calzón y no es prueba suficiente la amenaza de un matón. Mujer montaña, Vivir sin miedo es nuestro derecho. Que nuestra voz rompa a los techos. mujer montaña, Porque han despertado todas las mujeres y han recobrado sus grandes poderes. mujer montaña, Viviendo sin miedo, amando sin miedo, riendo sin miedo, vivas no queremos.
siente el rugir de mis entrañas.